bienvenidos a todos, la verdad, muy gratificante ver a muchos. Simplemente darles la bienvenida, que sepan que acá tienen un espacio para poder sacarse aquellas dudas que puedan surgir alrededor de toda esta cuestión, la temática de la salud y la discapacidad. Les presento a nuestra oradora, que es la doctora María Inés Bianco, que es abogada especialista en salud y discapacidad. Así que los dejo con ella, que es lo más importante, escucharla a ella. Gracias. Bueno, gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, y la idea de esta charla es darle herramientas para permitir el acceso efectivo a la cobertura de salud, ¿sí? No me molesta que me interrumpan, la idea es que sea interactivo y que nos sea útil a todos, ¿sí? Siempre me gusta comenzar las charlas diciendo que la salud es un derecho humano. Esto no es una utopía, y decir que la salud es un derecho humano implica hablar de un derecho que está garantizado constitucionalmente y que es exigible. Y esto implica que si no hay leyes suficientes o si las leyes que existen no son claras, no es un obstáculo para el acceso efectivo a la cobertura de salud. Por eso es muy importante conocer la naturaleza jurídica del derecho. Este es que es un derecho humano que está garantizado por la Carta Magna, que es la Constitución, y que es exigible. Lo que es cobertura de salud propiamente dicho y cobertura de discapacidad, ¿sí? En principio, es importante recordar que, además de estar garantizado en la Constitución a través de tratados internacionales, entre ellos, uno de los más importantes es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué este pacto? Porque nuestro país se comprometió en este tratado a la toma de medidas de acciones positivas, progresivas, para determinar y posibilitar este acceso efectivo a la cobertura de salud, ¿sí? Es decir, no es suficiente que tengamos un cuerpo normativo y, por otro lado, la Constitución Nacional discrimina positivamente en tres grupos. Esto quiere decir discriminación positiva, es decir, la discriminación no es solamente la discriminación subjetiva o puede ser, en este caso, positiva, o sea, negativa, positiva, subjetiva, objetiva. En este caso es positiva. ¿Por qué? Porque considera que hay tres grupos vulnerables: niños, ancianos y personas con discapacidad. Entonces dice que se compromete a garantizar este acceso a la cobertura de salud en estos tres grupos que considera vulnerables y por eso los discrimina y los favorece en toda toma de medidas legislativas. Por último, tenemos que nombrar algunas leyes de orden público. Esto quiere decir que es como si formaran parte del Código Civil, rigen en todo el país y que entre ellas podemos enumerar a la Ley del Niño, que garantiza el acceso efectivo a la más alto nivel y calidad de vida para el niño, la Ley 26.378, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, que es la 26.689. Enfermedades poco frecuentes para la ley son aquellas que tienen una población sumamente reducida, ¿sí? Y generalmente son enfermedades que tienen tratamientos de muy alto costo. Ahora, en la práctica entonces lo podemos ver desde dos puntos de vista: salud o discapacidad. Es decir, en este caso de estas enfermedades de inflamatorias intestinales, la cobertura, la persona en principio no necesita certificado de discapacidad, pero va a estar limitada la cobertura sin certificado exclusivamente a la temática propiamente dicha médica. En cambio, cuando uno ve una cobertura del aspecto de la discapacidad, también están en cuenta los factores sociales, y esto es muy importante, sobre todo cuando la gente o está excluida del sistema o no tiene los medios suficientes para tener una calidad de vida digna. Por eso, si bien la cobertura puede verse desde el punto de vista de salud, a veces es importante conocer, informarse acerca de la cobertura de discapacidad. Cuando hablamos de cobertura de salud, está instrumentada en lo que se denomina PMO, Programa Médico Obligatorio.
El PMO, seguramente todos ustedes escucharon hablar del PMO. Es una norma del Ministerio de Salud de la Nación, es una norma de política nacional, es un piso mínimo obligatorio, es un piso, no un techo, es un piso prestacional mínimo donde están contemplados cuál es la obligación mínima de cobertura de cualquier, ya sea un agente del seguro de salud, sea una entidad de medicina prepaga, sea una obra social con ley propia de creación, sea una obra social provincial, y siempre y cuando va a regir que yo tenga una persona con seguro de salud, porque si yo tengo una persona excluida del sistema, una persona con una pensión asistencial, no le voy a poder exigir la cobertura del programa médico obligatorio. Es decir, el PMO solo va a regir para aquellas personas que tienen alguna cobertura de salud. Ahora bien, cuando yo hablo de discapacidad, hablo a nivel nacional de la ley 24.901, ¿sí? Y cuando hablo en la provincia de Buenos Aires, no sé si acá hay gente de la provincia, hablamos de la ley 10.592. En realidad, hay leyes nacionales y provinciales por motivo de nuestro sistema federal. Esto no quiere decir que haya personas con diferente derecho por el lugar donde vivan. Nada más, simplemente es debido a la organización del sistema federal y porque salud y discapacidad es una competencia que no delegaron las jurisdicciones en el Estado Nacional. Esto no quiere decir que el Estado Nacional quede excluido. El Estado Nacional es el garante principal, subsidiario y solidario de la garantía de salud. Es decir, uno primero va a su cobertura de salud, ya sea la gente o sea acción social del ministerio donde viva, y en forma subsidiaria, cuando no responden, el Estado Nacional. Sobre todo, el Estado Nacional para mí es parte, yo creo que ya no subsidiaria, en el tema de drogas huérfanas, ¿sí? Porque es un tema en que está excluido de las normas de política, por lo tanto el Estado tiene que garantizar a la par de la gente del seguro de salud esta cobertura de enfermedades raras y drogas huérfanas. Bueno, entonces, a nivel, tenemos cobertura de salud, programa médico obligatorio y leyes complementarias. Ustedes me dirán, ¿cuáles son las leyes complementarias? Bueno, las leyes complementarias son la ley de enfermedades poco frecuentes, la ley de hipoacusia, la ley de epilepsia, la ley de diabetes, es decir, todas aquellas leyes que complementan el programa médico obligatorio. Y entonces a nivel discapacidad tenemos la ley 24.901 y que todas estas normas, y por supuesto la 26.378 que es la convención, ¿sí? Estas normas nacen para los agentes de seguro de salud. ¿Cuáles son los agentes de seguro de salud? Son las obras sociales que uno tiene en relación de dependencia o por cobertura obligatoria. ¿Cuáles son los sistemas de cobertura obligatoria? Por ejemplo, cuando uno se inscribe impositivamente a través del monotributo, ya sea monotributo común o monotributo social, cuando uno está trabajando en relación de dependencia, cuando uno tiene una pensión por invalidez, es decir, entonces hablamos de sistemas de cobertura obligatoria. Cuando hablamos de sistemas de cobertura obligatoria, no hay preexistencias ni carencias. Y ustedes me dirán, ¿y qué con la nueva ley de prepagas? Bueno, vamos a hablar. Entonces, primero y principal, estas normas nacen entonces para estos agentes del seguro de salud y que son entes públicos no estatales y que están subsidiados estos entes por la Administración de Programas Especiales en lo que respecta a medicamentos de alto costo y prestaciones de discapacidad. Este subsidio que le da la Administración de Programas Especiales de estas prestaciones de alto costo y discapacidad es un subsidio arbitrario. Arbitrario en el sentido de que está dirigido, depende del libre arbitrio de la Administración de Programas y que decide a qué obra social devolverle los importes de las prestaciones. No rige para las prepagas. Las prepagas no tienen reintegros por parte de la Administración de Programas Especiales. Y por eso este es un tema muy importante en lo que hace la obligatoriedad de prepagas y por qué no está funcionando la nueva ley de prepagas.